seminario sobre insuficiencia respiratoria aguda. Vamos a hablar de la espirometría, que es la prueba funcional respiratoria por excelencia. Bueno, lo primero que voy a decir es que ¿para qué se usa la espirometría? Pregunta del examen. Para la valoración clínica de la mecánica respiratoria. Viejo maestro, la espirometría es al neumonólogo como el electrocardiograma al cardiólogo, para que ustedes tengan una idea de lo que es la valoración. Ustedes habrán visto la propaganda que hace la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria con respecto a la EPOC. ¿Han visto esa propaganda? Digo que va corriendo un molequilo, después la otra que sube la escalera, ¿vieron eso? Esa es la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria para evaluar todos los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una enfermedad gravísima directamente relacionada con el tabaco. Con respecto a la parte de aparatología en kilómetros, bueno, tiene una historia del año 1800, para que ustedes tengan idea. Primero se empezó a hacer con una vela. La paciente agarraba la vela y lo ponía y medía qué cantidad de aire sacaba de acuerdo a si apagaba o no la vela. Eso fue una de las primeras cosas que se hicieron. Porque esto significa medida, ustedes saben, sí, medida del aliento de la respiración, significa eso. Eso significa el término. Posteriormente, bueno, se agregaron distintos diseños, los kilómetros de agua, etcétera, hasta que llegamos a la época de ahora que, bueno, quiero decir lo siguiente, eso medía nada más que la capacidad vital forzada, que es lo que tú soplas, luego de inspiración y saca todo el aire. Eso es capacidad vital forzada, ya lo vamos a ver. Cuando luego se fueron ordenando distintos elementos que son los que se valoran con la espirometría, como por ejemplo el flujo respiratorio medio, ya lo vamos a hablar, el flujo respiratorio forzado en el primer segundo, y la curva de flujo volumen. Y hay una relación entre capacidad vital forzada sobre el flujo respiratorio forzado, se llama el índice de Tifeno. Bueno, eso está escrito para que... ¿A quién le haría usted una espirometría, por ejemplo? ¿Alguno sabe eso? Cuando un individuo tiene, lo único que le voy a pedir es que hagan silencio, porque si no, no van a escuchar, yo lo hablo al pedo. Si siente, por ejemplo, un individuo que siente o tiene síntomas respiratorios, por ejemplo, tales como tos, catarro, silbidos en el pecho, falta de aire al hacer un esfuerzo, como se ve a ese que corre el colectivo, si es fumador o ex-fumador, si tiene una enfermedad respiratoria ya diagnosticada, por ejemplo, como el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica hablada, la fibrosis pulmonar, por ejemplo, para controlar la enfermedad, una cosa muy importante, para controlar la terapéutica que se le hace al paciente que tiene diagnosticada la enfermedad, para ver cómo anda con el tratamiento, si responde o no. Por ejemplo, otra causa es si trabaja en una industria textil, minera, química, por contaminación ambiental, metalúrgica, maderera, entre otras, ¿cierto? Dependiendo del tipo de riesgo del trabajo. Si va a someterse a una cirugía, si va a comenzar una práctica de un deporte. Nosotros estamos de la idea de que el tipo que hace un deporte va a hacer un deporte y no solamente una espirometría, sino también una ergometría. Un electrocardiograma no tiene valor. ¿Vieron lo que es la muerte súbita, saben? Tipo, ¿vieron que hay gente que muere de muerte súbita? Bueno, porque no se hace ergometría. Eso hay que hacerlo sí o sí. Bueno, también se evalúa el efecto terapéutico, el medicamento, y también para medir el progreso de la enfermedad. El progreso de la enfermedad o en el tratamiento. Ahí tienen las indicaciones para hacerlo en lo anterior. Pero todo eso mayores de 40 años. Por ejemplo, un tabaquista. ¿Cómo? Un fumador, yo se lo doy. Sí. Un fumador, si tiene 20 años, ¿no? ¿Qué pasa? Vos dijiste indicaciones de espirometría. Las espirometrías se hacen
hacen a partir, según dicen los libros, en realidad los europeos, ellos lo hacen de los 3 años, solo a partir de los 5 años. Todas esas conclusiones a las cuales se presta en pediatría, que dice broncoespasmo, ellos dicen BOR, bronco, espasmo, repetición, el BOR, tiene BOR. Y eso puede ser un comienzo de asma. Si tenés una espirometría y será correcta. Por eso, a partir de los 5 años se puede hacer perfectamente. Antes, mi opinión es que no se lo puede hacer. Bueno, entonces decimos, determina la naturaleza del problema que tiene el paciente, la severidad de la misma y la respuesta a la terapéutica o la terapia integral. Las indicaciones de la prueba son, fíjense, ayuda a establecer el diagnóstico, ayuda a establecer el diagnóstico de una enfermedad. Evaluación del pronóstico también. Monitoriza el tratamiento, ya lo hemos mencionado. Una cosa importante es la evaluación preoperatoria. No debe operarse nadie si no tiene una espirometría de electrocardiograma. Porque el aparato respiratorio con la anestesia puede tener problemas. Así que con una cirugía lo más importante no es el cirujano, es el anestesista. Todo tiene relación con este tipo de cosas. Evaluación preoperatoria. La evaluación para establecer discapacidad laboral con un flujo respiratorio forzado por debajo de 40% y la capacidad vital forzada por debajo de 50%. Por debajo de 60 no se opera prácticamente ninguno. Se lo puede forzar, esto es otra cosa, otra discapacidad laboral, del tipo que va a ir a cirugía. Bueno, el índice de difenol que es de menos de 40. Identifica el riesgo laboral. Usted individuo a lo mejor no tiene antecedentes clínicos, empieza un trabajo, hace un ataque de asma, un broncoespasmo, usted le hace la espirometría y puede determinar, lo saca del lugar de trabajo durante un tiempo, lo termina un corticoide, vuelve al trabajo, vuelve a hacer el broncoespasmo, evidentemente el antígeno que desencadena la crisis de asma es eso. Entonces eso es muy importante. Los hábitos tóxicos también. Y en general el estado de salud de la población. Para eso son las indicaciones que tiene el trauma, pero bueno, seguimos. Bueno, fíjense cómo dice esto. Esto es. Es una curva de este tipo, fíjense, el análisis de la curva, con el individuo cómo hace. Quería leer esto también porque todo va en relación a la edad, el peso, la raza. ¿Está bien? Bueno, si el paciente es fumador, tiene que abstenerse por lo menos de fumar una hora antes. Es un método totalmente incruento, no necesita ningún tipo de preparación previa. Lo que sí, si está usando broncodilatadores, tiene que por lo menos un día no usarlo, si está en tratamiento, porque eso altera la prueba. Todo esto va relacionado con, hay por ejemplo la ATS, que es la Asociación Americana del Tórax, y la europea, por supuesto, hace muchos años, han hecho una tabla, que vuelvo a repetir, de acuerdo a la edad, el peso, la altura y la raza. Tienen ustedes ahí los parámetros normales. Se hace la espirometría y se compara con eso. Ahora los aparatos que vienen nuevos, yo lo voy a traer, pero no me lo olvidé, tienen un tamaño de una computadora. Ustedes le cargan los datos y directamente la computadora, hasta el diagnóstico le hace. Lee la incapacidad ventilatoria, pero eso es como, yo cuando usted ve una radiografía no tiene que ver nunca el informe, tiene que leerla a usted y después la compara con el informe. Eso hay que hacer igual, porque no es correcto muchas veces el informe que hace la computadora. Entonces, decimos, los dos patrones que se ven en la, que se suelen ver en la espirometría, aparte de lo normal, es un patrón obstructivo y un patrón restrictivo. Bueno, la espirometría, la gasometría arterial
son pilares básicos en la enfermedad respiratoria. Bueno, por eso dice acá, entender sus principios, limitaciones e indicaciones y ser capaz de interpretar sus resultados correctamente. Es imprescindible para evaluar el grado de enfermedad que tiene o si no tiene enfermedad. Lo que quería decirle que los americanos dicen que en un consultorio especializado y en un consultorio primario de clínica médica tiene que haber un espirómetro. Pero eso acá, no se hace, yo creo que está medio así. Es un instrumento diseñado para medir volumen, eso se lo voy a preguntar. Así que, ahí está, volumen sobre tiempo. Lo que pasa es que uno no va a ver nunca usted un patrón obstructivo puro o un patrón restrictivo puro. Hay enfermedades que dan obstrucción, no solamente en la vía aérea, sino en el pulmón también. En general lo que se detecta es la obstrucción bronquial. ¿Están entendiendo más o menos hasta ahora eso? Porque con la diferencia que usted entienda. La restricción lo dan las enfermedades neuromusculares, neurológicas en sí, de hueso, escoliosis, cifosis, enfermedades pleurales, como la paquipleuritis, etc., que no permiten que el tórax se distienda. Eso es una patente restrictiva, ¿entienden? Es como si un tipo lo estuvieran agarrando así, respire. Bueno, como si usted tuviera un zapato 40 y calza 44. Una cosa no me lo parece. Es la caja torácica. Y otras enfermedades que forman. Eso sería lo restrictivo. Por eso dice, las alteraciones asociadas a patrón obstructivo, obstrucción, más comunes son el asma, eso es fundamental en el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Qué enfermedades pulmonares obstructivas crónicas conocen ustedes? ¿No hablaron del POC esta mañana? ¿No? ¿Cuál es? Asma. Enfisema. No, porque ayer yo en esta clase y una chica dice que el EPOC era una enfermedad y que la bronquitis crónica y el enfisema eran otra enfermedad. Está equivocado, eso fue lo que le dijeron la otra vez. Por eso le digo que eso es una equivocación. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica comprende la bronquitis crónica y el enfisema. Los holandeses hace muchísimos años, 25, 30 años, querían incluir al asma en el EPOC. No tiene absolutamente nada que ver. Entonces, las EPOC son la bronquitis crónica y el enfisema. ¿Qué es el enfisema? Ya lo vamos a ver, lo que tenía sangre. ¿Se acuerdan que cantaba? Bueno, ese tuvo el enfisema. La bronquitis crónica, la definición se la voy a decir, no sé si la dijeron esta mañana. No, tampoco. Bueno, la bronquitis crónica es tos y expectoración durante todos los días, durante 3 meses, durante 3 años. Organización Mundial de la Salud. ¿Qué definición es esa? Clínica. En cambio, el enfisema es destrucción de los tabiques interalveolares. Es una definición anatómica. ¿Entienden eso? ¿Nos dijeron eso también? Ya le voy a dar. ¿No le dieron EPOC? Sí, ¿Qué es eso? depende. Pero lo dimos muy general porque íbamos a tener una clase ahora. Sí. Así que yo no tengo que dar EPOC, tengo que dar relación funcional y insuficiencia respiratoria aguda. Así que no le digo nada. Bueno, entonces el EPOC son las bronquitis. Ojo que eso es pregunta. Si no sabe eso, yo lo dice. Porque lo que el coso de la esquina eso sabe perfectamente que es el EPOC, el bronquitis crónica. Es una agrupación de dos enfermedades. ¿Entienden eso? ¿Y qué le dieron? ¿Rinitis alérgica? Asma, rinitis y EPOC. ¿Y EPOC qué no dice eso? Wow. Seguimos. Entonces decimos, claro, dijo que iba a decir yo al EPOC. El EPOC se sabe lo que es, el enfisema está incluido en el EPOC y la fibrosis quística. Es una enfermedad que saben los chicos, que es genética, se descubrió el gen cuál es. Antes se decía dentro de la fibrosis quística, por eso el test del sudor, no sé si escucharon hablar de eso. Bueno, es para esta enfermedad.
que se ven los chicos en general, tienen dificultad no crecen, tienen dificultad respiratoria, gran cantidad de catarro y diarrea. Tiene problema en el páncreas y problema en el aparato renal. Hace 6 años ya se descubrió cuál es el gen de esta enfermedad. ¿Qué dije? ¿Qué dije? Ah, estaba riendo. Bueno, entonces, esa enfermedad decía, nosotros decíamos hace 30 años atrás, si este chico toma la comunión, señora, dice se morían más o menos 10 años. Ahora uno ve tipo con 40 años, o sea que eso está muy en discusión, pero evidentemente se ha avanzado mucho con la antibiótico-terapia, el tratamiento general, pero lo que hay que descubrir bien es cómo se puede hacer alguna cirugía de tipo genético para eliminar el gen que es el que produce ese tipo de enfermedad. Produce bronquiectasia, dilataciones bronquiales, muy grave. Eso se detecta con alteraciones en los electrolitos que son del integre del sudor que se pide. Le digo esto porque usted ve un chico con una bronquitis espasmódica, vuelve otra vez, se cura, bueno, puede ser un asma o puede ser una fibrosis quística. Bueno, las restrictivas que estuvimos hablando recién pueden ser dentro del parénquima, como le digo, fuera del parénquima. Fuera del parénquima son alteraciones, como le acabo de decir hoy, la caja torácica, pleuropatía, etc. En cambio, las intraparenquimatosas, o sea, dentro del parénquima pulmonar, pueden ser enfermedades intersticiales. Son muchísimas, difusas. La fibrosis pulmonar idiopática, la insuficiencia cardíaca congestiva y lesiones residuales de tuberculosis que ocupan una alteración. Ahí falta el enfisema ampolloso, con ampollas, y la hiperclaridad que se ve muchas veces en enfermedades como el asma. El individuo respira, el aire no puede expirar, el aire va quedando como un globo. Cuando te sopla y sigue quedando el aire, eso pasa y hay hiperclaridad, los pulmones se dilatan y eso puede pasar. Vamos a la otra. Te calma un ratito. Bueno, dice que la curva además brinda otras informaciones tales como el estado de la vía aérea periférica y de la vía aérea central. Eso es porque lo que uno mide en la espirometría, se dice, eso no quiero olvidar, es una espirometría pre y post broncodilatadores. Se hace antes y después. Lo que usted mide es la capacidad vital forzada, el flujo expiratorio forzado en el primer segundo, el flujo expiratorio medio, el flujo expiratorio medio 25, 75, ahora voy a explicar todo esto. Flujo expiratorio medio 75, 85. Bueno, esto es lo que el individuo hace. Toma un poco el aire y sopla. Tiene que soplar bien fuerte. Vamos a ver después cuáles son las alteraciones que produce una mala espirometría por falta de técnica o alguna cosa que vamos a ver que no se hace bien. Tipo cuando sopla, la curva se hace así. Quiere decir que en el primer segundo tiene que largar el 80% de la capacidad vital. Eso es normal. Se acepta hasta 65, 70. Eso lo entienden. Cuando sopla, toma el aire, sopla. Eso sería una cosa normal. En el primer segundo tiene que largar un volumen del 80%, de acuerdo a los valores que tenemos en la tabla que yo les mencioné. Tomás, este tipo tiene que tener, mide 1,75 m, tiene 38 años de edad, es de raza blanca, tiene que tener una capacidad vital forzada de 3 litros 800. El 80% de esto sería normal. El aparato, los aparatos que tenemos ahora, le hacen directamente la conversión y le ponen el dato y le hacen también el informe. Que yo les digo que hay que tener cuidado con todas esas cosas. Eso sería la capacidad vital forzada. ¿Por qué? Porque forzada. Uno decía que tenía que ser respiratorio de cepalete y nada más. El flujo respiratorio forzado en el primer segundo es acá arriba. Y ahora vamos a ver lo más importante. Esto.
que es el flujo expiratorio medio. ¿Qué es eso? Se toma la parte media de la curva, flujo expiratorio medio, y se pone 25, 25, 75, 75, 85. Esto es lo primero que uno tiene disminuido en las enfermedades que comienzan con broncoconstricción, broncoespasmo. O sea, ustedes ven cuánto tiene de flujo expiratorio medio 75, 50, si está menos del patrón normal, después se hace el broncodilatador. Si revierte, la reversión tiene que ser 12% después del broncodilatador o 200 mililitros sobre el total, no sé si entienden eso. Tipo, sopla. Tiene que tener 3 litros de capacidad. El flujo expiratorio medio tiene que tener, supóngase, 2 litros 100. Tiene 1 litro 500. Obviamente, esto está relacionado con la vía aérea periférica, que es la primera vía que se embroma cuando un tipo tiene. Lo primero que se le cierra son los bronquios periféricos, no los bronquios centrales. Cuando uno comienza a tener un cuadro de tipo asmático, así de chico, entonces eso hay que tener cuidado. Sopla y de 1 a 500 lo lleva a 2 litros 100. Eso es una buena respuesta. Entonces se dice leve, porque se divide en leve, moderada y severa. Entonces usted le pone, por ejemplo, esto es leve, no, es moderada. Moderada incapacidad ventilatoria obstructiva con respuesta a los broncodilatadores. Pero nunca hay una curva, no van a ver, es excepcional ver curvas que son pura y exclusivamente obstructivas o restrictivas. La obstructiva sería una cosa así, fíjense. A ver si hay un transmisor ahí, ¿eh? Hay una silla. ¿No está? A ver si esperen. Acá está. Le voy a hacer una curva restrictiva y una curva obstructiva. Una curva obstructiva es una cosa así. Entonces dice, en el primer segundo, miren lo que larga, lo que estira. ¿Por qué? Porque el tipo cree que respira así. Pero no hace, está haciendo. ¿Entiendes? Porque no puede largar el aire porque no funciona. Después vemos si es central o periférica. Quiere decir, supóngase que este es el 80, eso sería menos un 40%. Una cosa muy burda, pero para que vean lo que es una curva obstructiva. En los libros la van a ver así a la curva. Y una curva restrictiva sería una cosa así. La restricción, ¿sabe cuál es? Es la que todos los efectos que tiene, que no le permiten al individuo respirar como corresponde. No por obstrucción, sino por restricción. Está que no puede meter el aire, no puede sacarlo, mejor dicho. Esto sería una curva restrictiva y esto sería una curva obstructiva. En general, todas las epidemiologías, por lo menos las que hacemos nosotros, está mezclado. Tiene algo de restricción y algo de obstrucción. Pero, por ejemplo, el asma prácticamente restricción no tiene, es puramente una línea obstructiva. Se le hace el broncodilatador, nosotros hacemos beta 2, por ejemplo, los españoles le hacen beta 2 o lo hacen parasimpático lípico, también le hacen, que es un relajante muscular que se usa en la prueba respiratoria. Le hacen los dos y lo hacen con un espaciador para cualquier un aparatito y se pone se tira el bloque. Es lo que se llama aerocama, sí, es un espaciador. Entonces, si tiene respuesta, al bronco se espera más o menos 10 minutos. Los americanos hacen a los 10 minutos, a los 15, 20 minutos. El tipo hace una curva así. Esto sería la obstrucción que tenía.
y esto es lo que gana con el broncodilatador. Usted infiere que este tipo puede tener, como es reversible, tiene A. No es el diagnóstico de la espirometría, no le hace diagnóstico de la enfermedad. Es un método que ayuda al diagnóstico, pero no lo hace el diagnóstico. El diagnóstico tiene que ser médico, porque está la parte clínica. ¿Entendieron más o menos eso? ¿Cuál es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Bueno, fíjense los errores de la prueba que yo les decía. Primero, el personal tiene que estar entrenado. Hay gente que las hace muy bien. ¿Qué dice? ¿Cuándo se da el broncodilatador? ¿En las voz? Usted le hace en las voz. Porque vos no sabés si pregúntenle, no tengo problema que lo que quieran. Dentro de lo que le pueda contestar, le contesto. ¿Qué le hace el experimento? El tipo sopla. Las dudas que tenga me las preguntan. Acá estamos en familia. Después del examen vamos a ver. Ahí le vamos a conocer. Escucha, una mina se quiere recibir de médica. Yo, ¿cuáles son las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas? Me dice el asma. El asma es una enfermedad pulmonar. No, se recibiría con esa materia de médica, no se puede. Un concepto, pero básico, no sabe entender. El padre del que vende diarios de frente se murió de eso. Hasta él sabe. Uno tiene que saberlo, es una cosa básica. Bueno, entonces pregúntame lo que yo creo. Artefactos y errores de la prueba personal que hay gente que la hace muy bien, porque el médico en general no la hace. La hace un personal entrenado, tiene para pagar al empleado. Bueno, mantenimiento y calibración del aparato. El aparato debe ser calibrado por lo menos una vez por año, una vez cada 2 años. Eso lo hacen los técnicos. Correcta interpretación de los resultados. Eso depende del médico. Pero ya les digo que viene ya directamente interpretación. Ahora le puedo decir otra cosa. Del paciente, por ejemplo, está por soplar, tiene una bronquitis, luego como que voy a soplar y tose, está fraguada, no va, la prueba hay que repetirla. Si en tos hay obstrucción de la boquilla, está obstruida por saliva o secreciones y sobre todo la falta de entrenamiento del paciente, y yo voy a agregar otra cosa más, la falta de entendimiento, hay gente que no entiende cuando dice para adentro. Y otra cosa, muchas veces eso se ve en el tratamiento, usted está con el broncodilatador y dice, no me hace nada, yo no tráigalo. Yo siempre les digo lo que tiene que hacer, pero aparte que lo traiga para que lo haga delante mío, y no le sacan el cable. Eso se ve, pero señora, ni lo tiene que sacar el cable. Yo lo que ve como viene lo es una cosa así. Este es un vetador, tipo, hay que sacar la tapa, señora. Después, esto hay que limpiarlo, porque con la función de esto que tiene alcohol, poco que lo tiene, usted agarra agua caliente, lo pasa por acá y después lo pasa por acá. Hace 1 o 2 disparos y queda limpio. Eso es una fuente de contaminación bacteriana, virósico, genético o gérmenes. Esto muchas veces las mujeres lo llevan en la cartera sin tapa. No entra la tapa, no sé, no se lo llama, porque eso es una contaminación. Bueno, falta de entrenamiento del paciente y sobre todo que no comprende lo que se le dice. En la ortometría forzada, que la que dijimos nosotros, no dijimos nada, porque tipo, inspira y expira. Ahí hace la curva que corresponde a un trazado volumen-tiempo, se mide la frecuencia, lo que acabamos de decir recién, la frecuencia expiratoria, el flujo expiratorio medio, que lo acabo de decir, que es lo primero que se estudia. Vuelvo a repetir esto. Bueno, las normativas son de la ATS y de la Europea, respiratorio, son lo que siempre mandan ellos. Las variaciones en valores de factores son detalles sensores de la raza, etc. Por ejemplo, la sarcoidosis es una que mucho más en negro que en blanco, entonces usted tiene que tener el parámetro de eso. Se hace la prueba antes y después de los broncodilatadores. Le explico otra cosa y por qué.
Hay un asma, no solamente el asma alérgico o atópico, como nosotros entendemos todos por antígeno, anticuerpos, lo dijo él, ¿no? Todos los fenómenos, todo lo que dijo, ¿no? El factor de envejecimiento, eso es crecimiento celular, todo eso, sí. ¿Bien? Muy bien, Manchado, ¿no lo dijo eso? Pero sí, ¿sabes? Si era un nerviosista. Sí, la teoría sí. Le dijo todo lo que dijo. Eso serían los antígenos, claro, que atacan la parte interna, ¿no es cierto?, de la mucosa y producen lo que se llama la transformación de esa mucosa en una mucosa patológica con hipersecreción. Está hablando del asma, de hipersecreción, aumento de las células, todo lo que se sabe. Bueno, pero, por ejemplo, hay asma, ese tipo de asma, que es una asma atópica, algunos, casi todos con hiperreactividad bronquial, y también se puede medir. El asmático casi siempre tiene hiperreactividad bronquial. Ahora, un individuo que tiene hiperreactividad bronquial muchas veces no tiene asma. ¿Entienden eso? Eso se puede dosar la hiperreactividad con pruebas de, por ejemplo, con metacolina, pero es una cosa más compleja. Esto es una cosa que se debe usar en la práctica. Es incruenta, no necesita preparación, es barata. Bueno. La prueba se realiza antes y después de los broncodilatadores. A esto iba. Hay enfermedades que no se desencadenan por el antígeno. Así que yo soy alérgico a la tiza. Bueno, entonces, eso entra en contacto con el anticuerpo, se libera todas las sustancias, las citoquinas, toda la exitosa, entonces yo hago un asma. Pero hay individuos que no tienen este tipo de asma, tienen asma por aspirina. Ese tipo no tiene nunca asma, pero toma una aspirina y hace un broncoespasmo. Y hay otra, que está mediada por IG, que es el asma por ejercicio. Si el tipo no tiene asma, cuando va a hacer un ejercicio, hace un broncoespasmo severo. Entonces, ¿qué se hace? Se hace una prueba basal, significa el tipo, yo lo mando a correr, después de 3 o 4 vueltas, le vuelvo a hacer la prueba. Después le hago el bronco, primero le hago así. La prueba, después corre, le hago el broncodilatador y si revierte la prueba, porque pónganse la de basal, para que le hago primero es una curva así. Cuando el tipo hace el ejercicio, la curva constructiva es así. Entonces ahí le hago el broncodilatador, evidentemente si tiene respuesta es asma por ejercicio. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es nada más. Casi todos los tratamientos del asma ahora son terapias de 250.000. Que hay algunas. Bueno, la respuesta se considera incremento si hay un superior al 12% sobre un basal, y si no 200 mililitros. ¿Entienden todo eso? Pregúntenos. Señorita, ¿usted qué dice? Entonces son 3 pruebas. No. Eso es en el supuesto de que sea un asma por ejercicio. Claro, eso clínicamente cuando el tipo lo ve no tiene nada. No, eso que pasa es que uno dice, no, este tipo está desacostumbrado al ejercicio, hace una vida sedentaria, pero no, es asma. El tipo, usted lo ve y dice, no, yo no puedo respirar. Entonces uno le tiene que hacer ese tipo de pruebas que acabo de decir yo. Asma por aspirina, asma por ejercicio y el asma atópica alérgica que se toma. Seguimos. Vamos. Bueno, esto es una controversia el asma tiene una reversión en forma inmediata. A los 10 minutos que usted hizo el broncodilatador, le hace la prueba y el tipo responde con una respuesta al broncodilatador importante, como dijimos, 2 o más. Pero la principal controversia con esa enfermedad, que es el asma, que va creciendo, que está libre por la contaminación ambiental, todo lo que dijimos, se basa en que uno cree que la EPOC, la bronquitis crónica y el enfisema. El individuo tiene EPOC es irreversible, no es cierto. Tiene una reversibilidad. Si no, si el tipo no está bien, por eso dice que importa la respuesta en un paciente concreto. Que es un tipo que tiene asma. Empieza con tos, catarros, 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, empieza con todo y filtración todos los días y hace una bronquitis crónica. No es el asma. Ahora ya es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y después empieza con panal de abeja y hace una fibrosis pulmonar.
Eso es, el pulmón es fundamental. Tomamos un matecito. O sea que la EPOC no es necesariamente irreversible, ¿eh? Puede revertir porque tiene un factor, yo digo siempre que la patente filométrica de estas enfermedades muchas veces son mixtas, ¿eh? Tiene, por ejemplo, tiene una severa obstrucción en la vía aérea, supongo central o periférica del cuadro respiratorio medio. Y una leve incapacidad ventilatoria restrictiva que responde, ¿entienden cómo es? Porque el informe es así, el informe obstructivo y lo restrictivo. Dale. Bueno, esa es una curva, fíjense, eso es curva flujo-volumen. Un determinado flujo que uno respira desplaza un volumen, eso es lo que hizo el físico de este hombre. Y si usted tiene, por ejemplo, una restricción total, es eso que se ve ahí, bien chiquitita la curva de flujo-volumen. Si es grande y agrandada como esto, fíjense, miren la obstrucción que tiene el tipo este. ¿Vio cómo es fíjense cómo es? Miren la obstrucción que tiene. O tiene una fibrosis pulmonar. Bueno, eso es para que más o menos tengan una idea de lo que es la espirometría. ¿Quieren hacer alguna pregunta, alguna cosa? Creo que no, vaya, fíjate, a ver. Fíjate. No, bueno. ¿Alguna pregunta sobre todo esto? A ver si tengo alguna cosa más para agregar. Por ejemplo, usted otra cosa que les digo. Por ejemplo, usted cree que el ritmo es irreversible lo que tiene. Es una espirometría y le vuelve a hacer otra, por eso se repiten las espirometrías para ver cómo anda en el tratamiento. Usted le hace una dosis de corticoides por vía oral, aparte de los broncohidratadores, etc. Y el tipo no revierte el problema, es un problema grave, eso sería irreversible. En general, estas enfermedades con corticoides andan bien. Ahora el corticoide, como es el problema que trae, no el corticoide en aerosol. Bueno, otra cosa que le decía, que le habló de los broncodilatadores, del tratamiento del asma. No. Y más tarde. No me dijo nada de eso. ¿Quién mencionaba? Señorita, usted. ¿Qué le dijo usted? Creo que la semana que viene hay una clase de Bueno, le voy a explicar. Esto es salmeterol. Es un broncodilatador de acción corta. También el fenoterol. No sé si habrán sentido nombrar eso. Esto es Ventolin, otros similares. Y el otro es el Verotex. Esto se lo voy a preguntar, así que salmeterol, fenoterol, son de acción corta, entre 2 y 4 horas. Mentira que dura 2, 3 horas o menos. Estos se usan para, se llama a demanda. Usted lo lleva en el bolsillo, el que está haciendo un tratamiento para esto. Vamos a poner claro. Está haciendo un tratamiento para esto. Entonces va por un partido de fútbol, se hace un texto. O va caminando por la calle, empieza a correr, llueve, como anda, usted tiene necesidad, agarra y usa esto. ¿Entiende? Eso se llama ademán. Un broncodilatador de acción corta. Hay otros que son de acción prolongada, pero ya no son más de acción prolongada. Tiene el salmeterol y el fenoterol. Esos son de acción prolongada, pero ya no son más porque ahora ha salido hace 10 meses, uno que se llama indacaterol. Ese es de acción, ese sí que es de acción prolongada. Lo usa una vez en el día y le dura todo el día. O sea que los que eran de acción prolongada son de acción media. ¿Entienden? ¿Otra vez? Bueno, salbutamol, ¿qué es esto? Les quiero aclarar otra cosa para que ustedes sepan. Yo hace muchísimos años, el hospital tenía sala, la sala respiratoria, la sala 12. Me dice el doctor Salvador, es una porquería, los que han salido que son genéricos. Bueno, realmente tenía razón, yo digo que está hablando de peor. Bueno, pero ¿qué hace? Entonces, tengan cuidado con los genéricos, no digo que no lo tomen. Si usted tiene una anginita, una amoxicilina,
genérica se puede tomar. Tiene una enfermedad grave, se va a morir si toma eso. Por eso, por ejemplo, otro ejemplo, teníamos un residente que ahora está jefe de residente, y me dice, yo lo que pasó anoche, dice, es un tipo con un edema agudo de pulmón, dice, le dice furosemida por viento venosa. Le dice una no orinó, le dice otra tampoco orinó, la tercera le digo para que eso es un ejemplo para que se grabe. Dice orinó 200 centímetros cúbicos. Dice, ¿usted sabe que le hice un lásico? Y orinó 2,5 litros. ¿Y cuál es? Es furosemida 40 mg, lo mismo. Entonces, ¿quién controla los? Le digo para que usted, es una pregunta de interrogación sobre los genéricos. No sé, los medicamentos éticos son. Si usted es hipertenso, ¿qué va a tomar? ¿Los trial o va a tomar en alapril el genérico? Va a tomar el trial, va a dar la presión. Bueno, fuiste. Entonces, por eso les digo que tengan cuidado, que decidir que no ni que sí. Bueno, vamos a ¿qué otra pregunta me han dicho? No sé, me han preguntado otra cosa. ¿Cuál era la combinación corta? Salbutamol, que es el Ventolin, el salbutamol, salbutamol y el fenoterol. ¿Intermedio? De intermedio salmeterol y salbutamol, salmeterol es de acción ahora intermedia. El otro es el Velotex, que es el, ¿cómo se llama? El fenoterol, el formoterol. Formoterol. Les quiero aclarar que este beta 2, por ejemplo, el salmeterol, con respecto al fenoterol, usted lo iba siguiendo a las dos patologías y el tipo que hace complicaciones cardíacas primero es que tiene que usar el Velotex, que no es este. Así que hay que tener cuidado. Usted cuando usa un buen broncodilatador habitualmente le tiene que dar algo de efectos secundarios. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Tiene palpitaciones, temblor, calambres, por la noche en los miembros inferiores, lo cual no quiere decir que te va a tomar eso y vaya con eso, pero me refiero que algo de efecto colateral tiene que ser. Bueno, ¿alguna otra cosa de esto? ¿Sabe más o menos la curva, la objetiva, restrictiva? ¿Qué hora es? 5 menos cuarto. A ver, porque que viene ahora es medio poquito. ¿Alguna otra cosita que quieran que les diga? ¿Las tablas de dónde Las tablas son tablas que son tablas, ¿sí? En los espidómetros que vienen ahora, no lo olviden traer. Son aparatos como la computadora, son chiquitos así, tienen la impresora incluida, tipo sopla, la tabla está ahí adentro. Se hace, te digo porque en los chicos, por ejemplo, hasta hay juguetitos que tiene adentro para que es extraordinario. Los aparatos son antes, por ejemplo, cuando hacían el experimento de 30 años atrás, más o menos, era un cajón así, de lata. Entonces tenía una lapicera Bic y poníamos un papel y la lapicera era la que hacía la marcación. Y después tiene que sacarnos los cálculos de acuerdo a lo que ahora ya viene todo cocinado. No hay que confiarse. Yo le digo otra cosa más. Yo le hago la espirometría a un tipo, sopla. Dice, espirometría normal. Y venga, le hago un broncodilatador y le vuelvo a hacer la espirometría. Y muchas veces responde. Espirometría normal con respuesta a los broncodilatadores. ¿Qué le parece? O sea, una persona normal que no tenga ninguna patología le dan broncodilatadores y no se modifica la curva. Claro, ¿cómo se modificar algo que no tiene? Está bien, la pregunta está muy bien. Pero hay tipos que tienen, por ejemplo, uno que tiene muchísimos años en esto, pero el tipo, por ejemplo, usted lo ve y dice, no tiene nada. Pero uno se da cuenta, por ejemplo, el asmático, el problema que tiene es cuando se acuesta, solo o acompañado. Pero el tipo después se respira, se levanta con una disnea paroxística nocturna, porque no se sabe cuál es la causa de eso, todavía no se sabe, pero se cree que porque las secreciones están acá, cuando el asmático dice, ¿cuándo llegará el día? Que de noche el tipo se siente mal, aunque ahora con estas cosas más o menos andan, pero el tipo cuando viene el día se cubre, se levanta y ya empieza a respirar bien.
problema es ese. Se dice que una de las causas era porque se obstruye con flemas, con catarro, hipersecreción que tiene asmático, y otra porque hace broncoespasmo nocturno. Una de las señales es, ¿usted se acuesta bien? Sí. Y a las 2 horas el tipo se despierta porque le falta el aire o se tiene que sentar con disnea para que se explique lo cual. Esa es la diferencia con la EPOC. El tipo que tiene una enfermedad crónica, por ejemplo una bronquitis crónica, un enfisema, cuando empieza a caminar se siente mal. El asmático puede caminar bien. El problema es la noche. Al revés del EPOC, cuando el tipo se acuesta, no, yo estoy bien cuando me acuesto. Yo siempre utilizo un término del paciente de Alfredo. Ah, puta, dice. Parecía que me moría cuando me acostaba. Pero es así, me parece que se muere. Uno tiene sed de aire. Bueno, ¿a otra pregunta? Chicos, allá atrás. ¿Están durmiendo? ¿No? Vamos a la insuficiencia respiratoria. Pone en mi escritorio, pone el cosito ahí. ¿Podés poner a ver? Vamos a ver, chicos. Ahí los cositos del escritorio. No, tenés que volver a la... Ahora, este es un tema bastante complejo, así que lo vamos a dar lo más superficial posible, pero lo que tienen que saber ustedes. Bueno, vamos a hablar de insuficiencia respiratoria aguda. Esto se aprende en terapia, entonces usted tiene que tener una base. Yo les voy a dar algunos valores normales para interpretar lo que es la insuficiencia respiratoria aguda. Yo les pregunto, ¿qué tipo de definición es de la insuficiencia respiratoria aguda? Es gasométrica, metabólica, porque uno le saca, le mide sangre arterial, la PO2 y la PCO2, y ahí va a tener lo que es. Un individuo que tiene normoxemia, o sea que es normal, con respecto al oxígeno, está más o menos entre 80 y 100 milímetros de mercurio. Ahora vamos a ver los valores normales, que son de la PO2 de 90 a 95 milímetros de mercurio. Eso estamos hablando respirando aire común. En edad avanzada esto disminuye, pero la PCO2 no disminuye. Normalmente, el individuo cuando va creciendo en edad va bajando el parámetro de la presión arterial de oxígeno. Pero cuando es inferior a 80, ahí va a tener problemas. Compatible con la vida es hasta 7.8 como máximo, mínimo 6.8. El valor normal del pH, ¿cuál es? 7.35 a 7.45. Anoten eso porque si no lo saben. Entra en acidosis o acidemia cuando tiene menos de 7.35, alcoholemia cuando tiene más de 7.45. Hay que valorar siempre el pH con el PCO2 y el PO2. ¿Qué dice? ¿Alcalemia? Sí. Alcoholemia, sí. Alcoholemia cuando vos vas a alcalemia. Bueno, ¿cuánto individuos está en insuficiencia respiratoria aguda? Bueno, la PCO2, no sé si hay que está por debajo de 45. Cuando el tipo tiene 50
55, empieza con cianosis periférica. Que sabe lo que es la cianosis, de color rojo vinoso, los labios, la oreja, las áreas de la nariz. La insuficiencia respiratoria aguda es cuando el individuo está por debajo de 60, eso tienen que saber. Depende del individuo, de cómo está la membrana, todo, pero para que tengan una idea general. Y la presión arterial, la PCO2, eso tiene que ser por encima de 50, está mal eso. ¿Entienden eso? Sí. Bueno, ¿qué otra cosa más hay que les digo? Bueno, la función principal es el aparato respiratorio. ¿Cuál es? Un correcto intercambio entre el oxígeno, el intercambio pulmonar de gases, el oxígeno tisular llega y sale metabólicamente el CO2, producido del mundo. Eso está. ¿Entienden eso? La definición es metabólica, gasométrica. Por supuesto que el diagnóstico es clínico. Usted viene un tipo con insuficiencia respiratoria, se va a poner enseguida, pero se tiene que sacarle, previamente tiene que ponerle el tratamiento. Tratamiento de base y tratamiento. Eso se muere con él, espera que vengan los gases y se muere. Vamos a ver, vamos a la otra. ¿No toma más que vos? Causas de hipoxemia, porque lo que produce la insuficiencia respiratoria aguda es hipoxemia, o sea, disminución del oxígeno en los tejidos. Las clínicamente relevantes son cuatro. Esto pregunta de examen escrito. Entonces se lo pondrá el. Bueno, uno es la hipoventilación alveolar. Directamente lo decían las enfermedades musculares, miopatía, vamos a ver. B, los trastornos en la difusión. La C, shunt o cortocircuitos de izquierda a derecha. Y D, esta es la más frecuente, es desequilibrios en la relación ventilación-perfusión. Vamos a ver cada una de ellas. La hipoxemia por hipoventilar, lo que es hipoventilar el alvéolo, no le llega el oxígeno que tiene que llegar. El tipo está hipoventilando el alvéolo. Se asocia siempre con hipercapnia, o sea, siempre eso, disminución del oxígeno por hipoventilación alveolar, siempre está con hipercapnia, o sea, aumento del PCO2. Y disminución de la ventilación minuta, el tipo no puede respirar, porque si pudiera respirar como corresponde, lava y mete el oxígeno en el alvéolo como corresponde. ¿Entienden? Bueno, acá están las patologías que dan hipoventilación alveolar, son sistemas, por ejemplo, que teníamos de las rodas, patologías degenerativas, hereditarias, neurológicas, del sistema nervioso central, enfermedades neuromusculares, y eso que se ve bastante ahora, no lo veo mucho, sobredosis de sedantes, opiáceos, drogas, a ver, más o menos en la misma noche, eso que soja, eso es más o menos como si fumara 100 cigarrillos, lo peor que hay, aparte del cigarrillo. Quiero aclarar que todas estas enfermedades están relacionadas con el tabaco. Cigarrillo es lo peor que hay. Para nosotros, lo peor que hay, para los tipos que lucran con eso, es lo mejor que hay. Bueno, seguimos. La otra es, esa es la B. Esta es otra causa de hipoxemia, mucho menos frecuente que la anterior. Son trastornos de la difusión alvéolo capilar. Voy a explicar. Por ejemplo, se ven las intersticios pneumopatías intersticiales. Hay algo que altera la relación ventilación-perfusión porque se interpone. Entonces el tipo no puede con la sangre tomar el oxígeno y darle el anhídrido carbónico. Es como si fuera una barrera en la ventilación-perfusión. La fibrosis pulmonar la produce, las intersticiopatías que son todo tóxicas, medicamentosas, esto se acompaña de hipocapnia, o sea, esto hay disminución del CO2 y aumento del volumen. El tipo está hiperventilado. Es bastante poco frecuente. Bueno, vamos a ver. La C. La C era cortocircuito shunt de derecha. Estos son, por ejemplo, las malformaciones vasculares en los chicos, la CIA, la CIB, que la sangre hace cortocircuitos, se mezcla lo venoso con arterial
Y este es el cortocircuito John de izquierda a derecha. Se ve cuando, fíjense lo que dice acá, cuando áreas de pulmón presentan unidades alveolares que no reciben la ventilación, pero sí son permitidas. Esa es la diferencia con la primera. La perfusión es normal, el problema es lo respiratorio. Esto es bastante complejo, tiene que tenerlo bien, por ejemplo, el edema del pulmón cardiogénico. Eso pasa. El tipo tiene bien la presión, pero tiene un problema en el por qué, porque el alvéolo está ocupado con secreciones. Eso lo mandó a Sinatra, de Moraes. Es muy frecuente que un individuo haga un pulmón de tipo cardiogénico. Hemorragias alveolares se ven en algunas enfermedades, traumatismo, etc. Y puede ser neumonías o, ¿sabes lo que es la epitasia y la microcelerosis arterial? ¿No? Sí. Bueno. Ahí el completo dice ocupación completa del alveolo o colapso del mismo. Vamos a la D, que es la más frecuente, que es la que preguntamos siempre. D, la causa más frecuente de estos. Acá hay desequilibrio entre la presión B-cubo, o sea, ventilación, perfusión. Áreas bien aireadas, mal perfundidas. Áreas bien perfundidas y mal aireadas. ¿Qué se ve eso? Esta es la causa más frecuente. Áreas ventiladas, perfusión negativa, o menor. Esto es la causa más frecuente de insuficiencia respiratoria crónica, que es la que van a ver ustedes. Y digo que esta es insuficiencia respiratoria crónica. Enfermedades que afectan las vías respiratorias de pequeño calibre, entre ellas también la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Las bronquiectasias. ¿Saben lo que es la bronquiectasia? ¿Alguno sabe lo que es la bronquiectasia? ¿Qué? La dilatación permanente. ¿La qué? La dilatación permanente del bronco. Las dilataciones bronquiales, que pueden ser genéticamente heredadas o pueden ser por enfermedades infectocontagiosas, sarampión, saxiforme, monoforme, muchos tipos. Eso el individuo, el diagnóstico es clínico, presuntivo, el diagnóstico de certeza es como la tomografía. El individuo se acuesta y a la noche, cuando se levanta, se le llama el coalema final. Toda la secreción que la tiene en el saco, la morbillia se llama como si fuera un saco, el saco pero de tipo así como una salchicha, todo eso que tiene lo saca. Entonces, ahí se alivia. Si no, se alivia. Si no, tiene, por ejemplo, son generalizadas las bronquiectasias, pero en general están más en un lugar que en otro. Por ejemplo, en la base izquierda, uno le dice al familiar que le pone en la cama, lo pone así, le pega, el tipo saca, eso es lo que se llama el tratamiento que se le hace, por ejemplo, el tipo todo el día hasta el día. El problema con la bronquiectasia es la neumonitis peribronquial que se produce alrededor del bronquio, infectado casi permanentemente, el pulmón también reacciona. Y todo lo que está adosado a ellos también reacciona. Yo me dice que un órgano enfermo, todo lo que rodea el órgano también está enfermo, participa del proceso. Le envío un ejemplo. Yo tuve una paciente hace 40 años y la tipa tenía bronquiectasia en la base derecha, importante. ¿Qué hacía? Chute de frío, fiebre de 40, vómitos biliosos, dolor en el hígado, dolor de cólico hepático. El tipo decía, doctor, dice, tiene un cólico, no, digo, tiene bronquiectasia, tiene que ser una plaga. O sea, todo participa de eso. Bueno, volviendo a esto, la causa de la frecuencia de hipoxemia es de, a ver, vamos a ver. Ahí está. Área ventilada, no perfundida, o menos perfundida. Área ventilada un poco, perfusión. Todo produce disminución de la presión, lo que estuvimos hablando recién. Es la causa más frecuente de insuficiencia respiratoria crónica. Son enfermedades que afectan las vías respiratorias, tanto de alto calibre, sobre todo las pequeñas, como el parénquima pulmonar. ¿Cómo se detecta en una espirometría cómo está la vía aérea periférica? Tiene que decir flujo respiratorio medio, acabo de decirle. 25, 75. Es lo primero que se entera. La bronquiectasia, la pulmonar intersticial, la hipoxemia, o sea, la disminución del oxígeno, se asocia más adelante con la ciudad. Fíjense que la enfermedad más frecuente, una de las más frecuentes de la parte respiratoria es la hipoxemia. Por eso nosotros en la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria pusimos
directa con el tabaco. Bueno, seguimos. Otro. Bueno, pasa porque esto pasa aquí. La otra. Hay distintas clasificaciones. Uno la clasifica de insuficiencia respiratoria en aguda y crónica, eso es por fenómenos evolutivos. Esto es clasificación por criterios fisiopatológicos grasométricos. Dos grandes grupos. Los que quieren, usan disminución de oxígeno con y sin hipercapnia. ¿Entiendes? Yo me detengo. ¿Entienden eso? O sea, el tipo tiene oxígeno bajo y tiene no movido el CO2. En cambio, no tiene oxígeno bajo y tiene aumento de CO2. La insuficiencia respiratoria tiene un aumento de CO2, puede ser instalación aguda o crónica. Se puede instalar en parénquima sano y patológico, sano y patológico. Más o menos lo que forma el diagrama ese. ¿No? Pone otra vez. Dice que será causa. Insuficiencia respiratoria no hipercápnica, que dijimos eso, se clasifica según las características clínicas. En aguda, una neumonía lo puede compensar un tipo y lo mata. La cuarta causa de muerte va a ser la neumonía aguda. El tromboembolismo pulmonar, que lo puede matar. Ojo con los, ¿cómo se usan las chicas? Los anticonceptivos. Ojo con eso porque es una de las. Uno lo ve con la parte del tromboembolismo pulmonar. No le digo, no es para advertirle que no es método. Cualquier medicamento no es una cosa. Usted se toma 12 paracetamol en un día y entra en coma irreversible. Así que el paracetamol, no paracetamol. Yo, mi vieja me decía siempre, tengo una caja de aspirina porque estoy medio decaído. Yo le decía que la aspirina no era un medicamento, era un flor. Así que eso, las atelectasias, las cardiopatía, también las otras, son enfermedades crónicas como el POC, la infección del asma. Hay uno, quiero olvidarme de decirle esto, hay una entidad que se llama asma casi fatal. El tipo hace un ataque de asma y se muere. O tiene sensación de muerte. Ojo con eso porque lo primero no, lo intuba, etc., pero a los 2 días que se muere. Claro, depende, por eso decimos nosotros, no hay enfermedades, sino que hay enfermos. Usted tiene una mococa acá, usted se va a terapia con una neumonía, una neumonía que prácticamente no tiene valor, otro no le hace nada. Eso depende del huésped en el cual la enfermedad se instala. Bueno, vamos para adelante, porque si no. ¿Cómo se maneja el otro? ¿Cómo se maneja la insuficiencia respiratoria aguda? Lo que podríamos hacer es la clasificación de aguda y crónica. Para atrás. Dale. Ahí está. Eso sí es importante porque es una cosa general. ¿Cómo se clasifica? Por criterios evolutivos, o sea, algo agudo o lo más frecuente que es la insuficiencia respiratoria crónica. La aguda es obviamente en el momento, en un individuo previamente sano. Supongamos que ese tipo es un tromboembolismo pulmonar. Entra en insuficiencia respiratoria aguda, depende del trombo, de la diapulmón afectado, etc. Las neumonías también se suelen ver, porque es un anémico, tiene alguna enfermedad federal, hace una neumonía y se toma. El edema pulmonar no cardiogénico, eso sabe lo que es, ese es el síndrome del estrés respiratorio del agudo, del garganta. Le doy un ejemplo también. Yo tengo un colega que en la sala 12, el hermano, cualquier enfermedad puede precipitar un síndrome de estrés respiratorio agudo del adulto. ¿Qué mortalidad tiene? 50%. Agudo dice 47%. Empezó con una que estaba en parche, le dice, llama por teléfono, mira, estoy así con todo, y si no está gripada, ¿tenés fiebre y síntomas? A los 2 días le llaman, estoy agitada. Hizo un sistema respiratorio y se murió. Por eso le digo, cuando le digo, lo van a ver en la práctica médica. Eso de recitar por teléfono, ver con el familiar, eso no. Hay que mandarlo a un médico que lo vea como corresponde. Bueno,
Cualquier enfermedad lo puede precipitar eso. Es insuficiencia cardíaca sin claudicación ventricular izquierda. No el edema de pulmón cardiogénico, que casi siempre se ve. Eso sería con respecto a la insuficiencia respiratoria. Cualquier enfermedad puede precipitar también una neumonía, un trastorno bronquial. En cambio, la crónica es de enfermedad previa prolongada. El POM, asma, fibrosis pulmonar, intersticiopatía. Y el organismo dice, tiene medidas de compensación. ¿Cuál puede ser una de las polirrubia? O sea, si un individuo no puede respirar con 4,5 millones, necesita 6 millones. ¿Por qué? Porque necesita más glóbulos rojos para lo mismo que se va a morir, entonces nada. Bueno, siempre hay que pedir exploraciones complementarias y ahora vamos a ver. Dale, deja el marco. Dale. Vale. ¿Cómo se maneja clínicamente la insuficiencia respiratoria aguda? Fíjese lo que dice acá. Se basa en 2 puntos. Primero, el tratamiento de la enfermedad de base. ¿Cuál es la enfermedad que lo precipitó? En este caso, una neumonía, lo que se precipitó en la insuficiencia respiratoria, el tratamiento de la neumonía. Una tuberculosis, es el tratamiento de la tuberculosis. Después que uno comienza, las cosas comienzan inmediatamente y sincrónicamente. Primero, el tratamiento de la enfermedad, por ejemplo, puede ser levofloxacin, un antibiótico. Y inmediatamente las medidas de soporte de la insuficiencia respiratoria aguda, ahora vamos a ver cuáles son, todo encaminado, obviamente hay que tener una oxigenación arterial y la ventilación aérea como corresponde, antes de meterla en una respiración mecánica. La sangre tiene que ser arterial, se saca la femoral, o entonces saben ustedes, seguimos. ¿Qué dicen? Bueno, las medidas, dijimos, primero la causa básica, segundo la habilitación de oxígeno. La habilitación de oxígeno puede ser por algunas máscaras que se llaman de Venturi, es una máscara que tiene agujeros, porque si usted le da oxígeno a un tipo que tiene insuficiencia respiratoria puro, el tipo se muere de forma inmediata, porque lo que le mantiene alerta el centro respiratorio central, el pulvar, lo que mantiene funcionando es la CO2, y la disminución del oxígeno. Cuando usted le saca eso y le pone oxígeno normal, el tipo se pone rosadito, se murió. Por eso, esa máscara de Venturi mezcla el aire del ambiente con el oxígeno. Eso es una máscara. El oxígeno siempre se pone con agua, porque si no produce daño en el pulmón. Otra forma de administrarlo es con sonda, y la otra que ustedes pueden conocer, que es lo anestesista, le pone y lo bolsean. Y por supuesto, si no, la asistencia mecánica respiratoria, cuando el individuo está agotado, está respirando, no puede respirar más, no le da entonces no le respira. Cosa grave. Bueno, puede ser entonces ventilación, la presión arterial, etc. Fíjense, satura 90-95, más menos de 60 prácticamente se murió. Puede ser meter la ventilación mecánica, como vamos a decirle, que eso ya es invasivo, claro que es invasivo, y ahí viene un problema. Si está más de 10 o 14 días, ¿qué hace? Bueno, hace una neumonía por el respirador, y ahí viene el problema. O ventilación invasiva, ya que hemos hablado de eso. Otras medidas, el tipo que tiene, por ejemplo, una hipoxia compensada, etcétera, la fibrosis pulmonar, casi siempre tiene una hipersecreción, por lo que le dijeron esta mañana, de las paredes, porque tiene un aumento de la célula con aumento de la secreción. Entonces hay que eliminar las secreciones porque eso le produce obstrucción en el aparato respiratorio y los radios. Se puede administrar fármacos en aerosol, ahora hay antibióticos también en aerosol, y la oxigenoterapia es una medida básica. Tratamiento de la enfermedad de base y oxigenoterapia. Neumonía en un diabético, una cardiopatía isquémica que se ha tenido. Entonces, eso hay que compensarlo. ¿Cuáles son los efectos directos de la oxigenoterapia pulmonar? ¿Cuáles son los efectos directos de la oxigenoterapia? ¿Cuál es lo
lo beneficia al paciente. Trata la hipoxemia, porque si uno se muere si no tiene oxígeno. Evita el sufrimiento tisular del tejido de los órganos. Disminuye el trabajo respiratorio, porque un individuo que está dismétrico, digamos, en insuficiencia respiratoria, pone en funcionamiento todos los mecanismos musculares que habitualmente no lo usan. Entonces el tipo se va agotando, se agotan los músculos. Por eso disminuye el trabajo respiratorio, el esfuerzo de ese individuo, disminuye el trabajo miocárdico, el corazón, el viejo como uno, existe el sistema de alto y bajo flujo. Eso, a ver, tengo una explicación. Bueno, finalizó el insuficiencia respiratoria. ¿Alguna pregunta? Este es estudiable, si quieren una clase de repaso,